Hola, hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar realizando la creación de la base de datos y la creación de tablas en nuestra base de datos NoSQL Apache Cassandra de una forma fácil, rápida y sencilla, pero sin antes recordarles que se suscriban al canal, me regalen un like y un comentario y activen la campanita de notificaciones para que les llegue un aviso cada que subamos un nuevo video. Comencemos. Para estar realizando la creación de la base de datos y de las tablas, nosotros tenemos que primero ingresar a nuestra base de datos Apache Cassandra, el cual vamos a estar ingresando con este comando. Vamos a ejecutar en nuestra consola, vamos a darle Enter y listo, ya se ha cargado. Una vez que nosotros ya estamos dentro de nuestra base de datos, nosotros ya podemos comenzar a ingresar el lenguaje SQL, que es el lenguaje que nosotros utilizamos para las bases de datos que no son SQL, ¿sí? Que no son relacionales. Entonces nosotros ya vamos a comenzar con la creación de la base de datos con este código que se encuentra aquí, en el cual nosotros estamos diciendo, primero que vamos a crear con el KSpace, vamos a crear la base de datos que se va a llamar DB Digital Educas. Seguido de esto nosotros utilizamos el with, que es donde definimos los valores para la replicación. En este caso hemos escogido el simple strategy como la estrategia, pero también podemos utilizar el Network Topology Strategy, ¿sí? Dependiendo de que si se va a hacer una base de datos muy grande o no, la cual se va a encargar de replicar la información al siguiente nodo disponible. Adicional de esto, nosotros hemos colocado como factor de replicación al 1, porque como estamos en desarrollo es recomendable aplicar en 1, porque si nosotros aplicamos que se realice el factor de replicación eh, con un valor mayor a 3, podemos presentar problemas del rendimiento, ya que solo tenemos un clúster y un nodo. ¿Qué es lo que hace el clúster? El clúster es lo que se encarga de ordenar los registros que van a ir dentro del nodo, ¿sí? Entonces, sabiendo cómo funciona la sintaxis para la creación de la base de datos, nosotros vamos a darle un enter para que se ejecute. Listo. Si no nos aparece nada, si no nos muestra ningún error, nosotros entendemos que se ha creado correctamente la base de datos. Ahora, para verificar si eso es cierto, vamos a correr el código que dice describe KSpace, que es para mostrar todas las bases de datos que nosotros tenemos creadas dentro de nuestra base de datos Apache Cassandra. Vamos a darle un enter y aquí nos muestra todas las bases de datos que nosotros hemos creado, ¿sí? Y también nos aparece la base de datos que acabamos de crear recién, que es DB Digital Educa, ¿sí? Ahora bien, nosotros para crear las tablas tenemos que ingresar a esta base de datos en la cual vamos a estar trabajando y para ello vamos a ocupar este código. Vamos a utilizar el user y también vamos a utilizar el nombre de mi base de datos en la cual vamos a trabajar. Vamos a darle enter y como se pueden dar cuenta, ahora yo ya me encuentro dentro de esta base de datos en la cual vamos a estar creando las tablas. Ahora bien, para crear las tablas vamos a correr el siguiente código en el cual yo estoy diciendo que se cree la tabla empresa y los campos va a ser usuario, seguido va a ir el tipo de dato, que en este caso es SIN, password, que va a ser de tipo de dato varchar, nombre, que va a ser de tipo text, apellido, que va a ser de tipo text, país, y de igual manera, y al final estoy diciendo que el primary key va a ser el campo usuario, ¿sí? Voy a darle un enter. Listo, no nos aparece ningún error, eso quiere decir que se ha ejecutado correctamente la creación de la tabla. Ahora, para verificar de igual manera si se ha ejecutado correctamente, vamos a correr este comando que nos muestra todas las tablas que están correctamente creadas dentro de esta base de datos. Vamos a darle Enter. Y como esta base de datos es nueva, que recién acabamos de crear, nos aparece que simplemente tenemos esta tabla que acabamos de crear, que era empresa, ¿sí? Pero si es que, por ejemplo, si nosotros ya tenemos creadas varias tablas dentro de esta base de datos, aquí de igual manera nos va a mostrar todas las tablas que existen dentro de esta base de datos, ¿ya? Entonces, en este momento vamos a colocar un select asterisco from y seguido del nombre de mi tabla para que me muestre todos los campos que yo tengo. Entonces aquí nos aparece que nosotros tenemos el campo usuario, apellido, nombre, país y pago. Ahora nosotros vamos a hacer el ingreso de datos
de valores a esa tabla con el siguiente comando. Entonces aquí nosotros vamos a ingresar un insert into, el nombre de mi tabla, que en este caso va a ser empresa, seguido de los campos, que va a ser usuario, apellido, nombre, país y password, tienen que ir en el mismo nombre, y seguido va a ir values y va a ir el ingreso de nuestros datos, ¿sí? Nosotros aquí en usuario habíamos colocado que es de tipo int, entonces nosotros sabemos que los únicos tipos de datos que tienen que llevar comillas simples al inicio y al final son el de tipo text, de tipo char y de tipo bar chart, ¿ya? Entonces, como el usuario es de tipo int, nosotros simplemente colocamos el número, pero en cambio, si nosotros colocamos apellido, nombre, país y password, nosotros estamos utilizando tipos varchar, tipos text. Entonces, nosotros vamos a ingresar con comillas simples nuestros datos, ¿ya? Entonces, apellido va a ser Guzmán, el nombre va a ser Juan, el país va a ser Ecuador y la contraseña va a ser Guzmán J, ¿ya? Vamos a darle Enter y listo, no hay ningún problema. Entonces vamos a nuevamente generar un select asterisco from para que me muestre todos los campos que tenemos y también para que me muestre el registro que acabamos de realizar. De esa manera nosotros podemos verificar que se ha hecho el registro correctamente. Cuando nosotros ocupamos el select asterisco from, nosotros estamos haciendo referencia a que queremos que nos muestre todos los campos que contiene esta tabla. Pero, por ejemplo, si nosotros quisiéramos simplemente saber el apellido o el nombre, nosotros podemos colocar un select. Seguido de esto va a ir el campo que yo quiero saber, por ejemplo, en este caso va a ser apellido, seguido de from, seguido de la tabla que va a ser empresa y la condición que yo voy a decir. En este caso, por ejemplo, solo tenemos un registro, pero por ejemplo, vamos a hacer el ingreso de otro registro para que ustedes se puedan dar cuenta, ¿ya? Entonces aquí ya no va a ir uno, sino va a ir dos. Aquí igual pongámosle Sánchez, Andrés, país Ecuador y la contraseña vamos a cambiar, ¿ya? Pues vamos a ponerle que la contraseña sea Sánchez A, ¿ya? Vamos a darle Enter y ya se ha creado. Ahora, si es que yo le doy un select asterisco from y el nombre de mi tabla, me va a mostrar los dos registros, ¿sí? Con todos los campos que contiene esa tabla. Pero, por ejemplo, vamos a hacer una consulta de un registro en específico y de un campo en específico de igual manera. Yo voy a colocar aquí un select, el campo que yo quiero que me visualice, que me muestre, que va a ser en este caso apellido, seguido va a ir from y el nombre de mi tabla que es empresa, ¿sí? Seguido va a ir el where, que va a ser la condición que nosotros le vamos a colocar, que yo voy a decir que usuario tiene que ser igual a 1, ¿sí? Entonces yo estoy diciendo que aquí de mi tabla empresa, quiero que me muestre del usuario que sea igual a 1 el apellido. Entonces vamos a ejecutar y aquí, como se pueden dar cuenta, me muestra que el usuario que contiene el número 1 tiene el apellido de Guzmán, ¿sí? De igual manera, por ejemplo, si yo quiero saber el apellido y el país, voy a colocar el apellido, que es el campo, separado por una coma, y el otro campo que quiero saber, que por ejemplo voy a colocar país. Voy a darle un enter y aquí ya me muestra de igual manera el apellido y el país. Entonces aquí nos muestra solo los campos que yo quiero saber de ese usuario, ¿sí? Por ejemplo, de igual manera, si yo coloco aquí que ya no quiero saber del usuario número 1, sino del usuario número 2, que sea igual a 2, vamos a darle enter y aquí nos muestra que es Sánchez y el país es Ecuador, ¿sí? De esa manera nosotros podemos crear base de datos, crear tablas, de igual manera hacer el ingreso de los registros a nuestras tablas y también realizar las consultas, ya sea de todos los campos que contiene esa tabla o de algún campo o de algún registro en específico, ¿sí? Así que si les gustó este video, no se olviden de suscribirse, darle like y comentar.